Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral, estoy en reemplazo de Luis Vareiro los martes. Luis Vareiro ya retorna la semana que viene de sus vacaciones. Y esta noche queremos hablar de la situación del sistema previsional en nuestro país. Días atrás ya habíamos tocado el tema en una mesa con economistas cuando se planteaban las reformas que necesita el próximo gobierno en el año 2023. Y en esta semana nuevamente el sistema previsional y los cambios que necesita fueron tema de conversación en distintos foros. El Banco Interamericano de Desarrollo presentó un estudio hecho en conjunto con el Ministerio de Hacienda en el cual planteaban cambios en distintos escenarios y sobre todo cambios en cuanto a los jubilados o quienes se van a jubilar en la caja fiscal, años de aporte, monto del aporte o porcentaje del aporte. Bueno, es un borrador presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo al Ministerio de Hacienda y no significa que esos cambios se vayan a realizar en este periodo necesariamente, pero son cambios necesarios de acuerdo a la visión de los técnicos. Y también hubo posicionamientos de parte del sector empresarial. Desde la FEPRINCO hicieron saber su inquietud en cuanto a la situación del sistema previsional y los cambios necesarios de manera rápida para poder evitar un colapso en el sistema previsional. Por eso también invitamos a dos grupos de personas que conocen mucho del tema y que nos van a hablar sobre el sistema previsional en nuestro país. En los dos primeros bloques vamos a estar con Wildo González. Él es economista, está en nuestro país en el sector privado y estuvo por una década ocupando cargos en el Banco Central de Chile, o Chile que tiene un sistema previsional diferente al nuestro, así que conoce del tema y fue uno de los primeros en plantear aquí en este programa que era una de las primeras reformas que necesita el próximo gobierno. Wildo, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Y está también con nosotros Pedro Aley, fue hasta hace muy poco tiempo gerente de prestaciones del IPS, el Instituto de Previsión Social, y conoce muchísimo también sobre el sistema previsional y la situación actual. Don Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, un gusto, gracias. Quisiera empezar preguntándoles, y hablábamos antes de la pausa, de que esto sea lo más dialogado posible en un intercambio de ideas entre ambos, o entre los tres en todo caso. Pero quisiera empezar preguntándoles cuál es, de acuerdo a su conocimiento, el diagnóstico actual del sistema previsional en general, cómo están las cajas previsionales y cuál es la perspectiva, sobre todo en la actual situación de cosas. Don Pedro. Bueno, el diagnóstico puede resumirse en una cifra muy clarita. La seguridad social en Paraguay, que es un conjunto de cajas previsionales públicas y una pequeña participación del sector privado, mutuales, cooperativas, etcétera, se resume en una cobertura del 22% de la población. Es decir, 2 de cada 10 paraguayos no más van a jubilarse y tienen una partecita tiene cobertura de salud por el sistema previsional del IPS, con sus luces y sombras, cobertura. En ese contexto, ese número resulta de un sistema, llamémosle sistema, porque no es un sistema de seguridad social, es un subsistema de cajas previsionales, son 7 cajas que se caracterizan por la, ¿cómo te diría?, la heterogeneidad de su normativa. Cada una pateando para su lado con su respectivo universo, con sus esfuerzos contributivos diferenciados, con sus jubilaciones diferenciadas. Yo hice un análisis hace poquito nomás, como un ejercicio, y encontré 44 programas jubilatorios en las 7 cajas. 44 modalidades de jubilarte, combinaciones para jubilarte en las 7 cajas, disparidad de normas, en fin. Y por sobre todo con una característica que yo siempre pongo de resalto: de las 7 cajas, una sola es de universo abierto, es decir, que puede crecer y puede fortalecerse incorporando gente, que es el IPS, porque su verdadera reserva su verdadera reserva técnica
no es la financiera precisamente, sino la demográfica, la gente que no está y que si se incorpora vía formalización del mercado laboral, por supuesto que va a inyectar mucho dinero al sistema, al fondo de jubilación. Las otras cajas son de universo cerrado, es decir, y ahí está el problema. Universo cerrado quiere decir que sus cotizantes activos se mantienen relativamente estables en cantidad en el tiempo. Sí. Es decir, vos tomás caja fiscal, de Itaipú, digamos. Cajubi, cualquiera de las cajas, Sí. caja Ande. Ande. No, es que Ande duplica su cantidad de activos cada 10 años. Claro, no puede contratar el doble o el triple de No funcionarios puede, que son es los que más. van a aportar. Es más, por vía del achicamiento del Estado es previsible que la propia caja fiscal de repente baje su cantidad de activos, pero sus pasivos, sus jubilados, siguen saliendo al mismo ritmo con que están establecidos los parámetros jubilatorios y con una nota adicional que agrava o que desequilibra más esa ecuación. ¿Cuál es? Que los viejitos vivimos más. No estoy haciendo la apología de que nos vamos a morir más pronto los viejos. Aumentó la calidad de vida y la expectativa de vida. La expectativa, viven más los adultos mayores. Entonces, si vos tenés una edad de retiro de 60 años promedio en Paraguay, ¿qué es lo que pasa? Te pongo un ejemplo. Cuando se creó el IPS en 1950, la expectativa de vida era 58 años. Sí. Y la jubilación 60. O sea, vos si ya- se vos ya jubilaban con arrancabas suerte tenían 3, 4 años de... Con 2 años de gracia vos ya te Sí. jubilabas. Y vivías, digamos, 5 años con suerte, entonces la ecuación era mucha cotización y poco tiempo de pasividad. Pero la expectativa de vida al estirarse, hoy está más o menos en casi igualado. 25 años de aporte contra 20 casi de extensión Claro. después de los 60 años. Sí, expectativa de fácil vida. se llega a los 80 años de vida. Entonces sí. la ecuación financiera no es que se desequilibró, se equilibró. Y eso no es bueno en ningún sistema de pensiones. Bajo ningún punto de vista yo estoy propiciando ni haciendo apología de aumentar la edad de retiro. No, señor, eso porque muchas veces machacan que hay que jubilarle a la gente a los 75 años. No, no es así. Yo creo que tenemos que analizar no un número como edad de retiro, que es una alternativa, sino un momento del retiro, que esté ligado a la trayectoria laboral, al deterioro de la persona, a la capacidad residual después del retiro, etc. Y por supuesto a la felicidad que esa persona pueda tener en su vejez. Dale esa oportunidad, por eso se llama jubilación, júbilo. Darle la oportunidad de ser feliz después del retiro y no tener una vida angustiosa y extremadamente difícil, como le ocurre a el 90% de nuestros jubilados. Ese es mi breve diagnóstico, Claro. ¿verdad? Wildo, vos venís de conocer muy de dentro el sistema financiero y económico de Chile al haber estado ocupando cargos en el Banco Central de Chile. Y Chile tiene un sistema previsional diferente al nuestro. Habían hecho cambios radicales en su momento y creo que tenés una mirada también sobre nuestro sistema previsional. Lo planteaste en un programa anterior. Sí, mira, básicamente con respecto a cómo está nuestro sistema de pensiones, coincido en gran parte de lo que está diciendo Pedro. Y algo que hay que mencionar claramente es que nuestro sistema de pensiones puede tornarse en algún punto, no digo fuera de control, sino que es algo de que está todavía en un punto en el que puede ser factible de reformas. Sí. Y que la gente que vaya incorporándose al sistema de pensiones pueda tener de beneficios y que no sea como una carga social, que no sea que no tenga un costo fiscal tan alto. Por ejemplo, en Chile, independientemente de la insatisfacción que existe actualmente en el pueblo chileno con el modelo que Sí. tienen, ellos tienen una tasa de cobertura bastante alta, en torno al 80% de la población tiene o cotiza a un sistema de 80%. 80% Contra de la un 22% por lo menos en 22% de IPS. Paraguay. Sí. Paraguay. En Paraguay. ok. Paraguay. Entonces, ahí hay una diferencia bastante grande. ¿Cuál es el problema que tienen en Chile? Es que la tasa de retorno, en el fondo de reemplazo, no me recuerdo la palabra exacta forma de decir, es bastante poca en el fondo. ¿Qué es lo que pasaba en el fondo? Un chileno promedio que ganaba 1 millón de pesos, vamos a decirle, terminaba con una jubilación de 200, 300 mil pesos. Entonces ahí hay un tema que no cuadraba bastante. ¿Qué es lo que pasaba principalmente? Era el tema de que
al momento de hacer los cálculos de cuánto podría haber sido, no se tomó muy en cuenta las lagunas que iban a tener en la cotización de las personas, en el aporte. Y otra cosa también que no se tomó en cuenta, probablemente, es que uno en ese tipo de sistemas siempre está como sujeto a la tasa de retorno del mercado. Sí. O sea, en el fondo es difícil quitarle un retorno al mercado superior al que el mercado te ofrece. Claro. Y a la gente que no conoce más el sistema previsional chileno, se basa en el aporte individual de un trabajador. Ese aporte se invierte en el mercado de valores. En el mercado de valores, y sobre esa inversión hay un interés, una ganancia que después va capitalizando la individualmente. jubilación. Entonces, en el fondo, cada uno es dueño de su propia jubilación y su propio esfuerzo, en el fondo. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando en Chile? En el fondo, la gente, en el fondo, incluso el gobierno, está tratando de migrar a un sistema probablemente mixto, en el fondo, que sea como una base, que ofrezca una jubilación base a cierto nivel de ingreso, y que dependiendo del nivel de aporte que uno tenga y cierto nivel de ingreso objetivo que uno quiera tener al jubilarse, uno pueda ir teniendo una parte individual de eso. Y un ejemplo que ellos están empezando a tomar en cuenta es el modelo que tienen en Uruguay, que es un sistema mixto que está funcionando bastante bien, y que yo creo que algo que probablemente deberíamos estar mirando nosotros para tratar de tener una especie de ejemplo, pensando en una reforma. Y algo justamente lo que está diciendo Pedro, es un sistema en un país chico. Es complicado pensar que pueda haber tanta diversidad de programas. De programas. 44 programas. 44 para un universo, ¿cuánto? Somos 7 millones de personas. O sea, 3,5 millones de la PEA, de población económicamente activa. Imagínate, en 3 millones, y más encima de esos 3 millones, apenas el 20%, y hay una diversidad. Entonces, independientemente de que uno pueda tener una buena caja fiscal o de jubilación, va a ser difícil, justamente lo que dice Pedro, quitarle rentabilidad a eso en el fondo para poder tener una especie de jubilación digna, sin que eso implique un costo fiscal grande en el fondo. Y igual, porque digo costo fiscal, porque igual hay que recordarse todavía que tenemos un nivel de infraestructura bastante bajo. Entonces, aparte obviamente de tener que mejorar el sistema de protección social, algo que también mencionó Pedro de paso, tenemos que mejorar el sistema de pensiones, tenemos que mejorar la protección de salud, tenemos que mejorar la educación, bueno, seguridad ni qué hablar. Entonces hay un conjunto de cosas que requieren un esfuerzo fiscal que no puede centrarse solamente en uno. Entonces es súper importante tratar de tener cierto tipo de sistema, un sistema de pensiones que sea relativamente... Es difícil que sea completamente autosustentable en el fondo, pero que tenga la menor carga fiscal posible. Eso es algo súper importante para mi criterio. Hablabas de estos 44 programas de jubilación en 7 cajas, y a ver, yo tengo la experiencia de haber aportado a una de estas cajas cuando estaba trabajando años atrás en un banco, y en realidad la base demográfica de los aportantes se vio muy afectada cuando se dio la crisis bancaria en el 95. En 1995 cerraron varios bancos, y uno de los elementos para poder jubilarse era que si el banco te despedía después de ciertos años de antigüedad, 15 años de antigüedad, estaba obligado el banco a pagar el aporte para que vos te jubiles. Entonces, cuando cerraron estos bancos, muchos de los trabajadores que aportaban como activos pasaron a ser jubilados. Y al cerrarse los bancos se redujo la cantidad de aportantes. Entonces fue un doble golpe para la caja, porque se sumaron muchos pasivos y se restaron muchos aportantes. Eso se tuvo que cambiar después para que no se vuelva a dar y no le afecte a esa caja en particular. Pero cuando planteabas, Pedro, estas diferencias que se dan en las distintas cajas, ¿son sostenibles a lo largo del tiempo o van a generar para esas cajas problemas en cuanto a su posibilidad de continuar pagando jubilaciones, digo, en términos de cálculos actuariales, que son los que rigen finalmente una caja de jubilaciones? Mira, yo el primer comentario crítico que hago al respecto es la falta de transparencia. Las cajas, llámese Cajubi, bancaria, ANDE,
parlamentaria, una caja, una financiera, y no sé cuál otra, no me viene, municipal. Primer punto, deben transparentar su situación. Caja municipal, ¿sabemos cuántas municipalidades están cotizando? No sabemos. Tenemos el estudio actuarial de Caja Ande, yo no lo he visto. ¿A qué me refiero? Primer punto, transparencia. Segundo punto, cada institución es un universo en sí mismo, con sus problemas particulares en sí mismo. No podés aplicar la misma receta de salvataje y sostenibilidad que tenés que aplicar en IPS, porque también necesita ya aplicar receta de salvataje IPS, a la caja bancaria ni a la municipal, cada una es diferente. Ese trabajo es el que hay que hacer en un equipo técnico, posiblemente se tenga que hacer en el legislativo a partir del 2023, tranquilo y con buena letra y con buen asesoramiento. Y por supuesto no copiando recetas de afuera. Ni Chile, ni Uruguay, que es buenísimo, pero miremos Uruguay y veamos y ajustémoslo a nuestra idiosincrasia, como decimos. En ese universo también IPS tiene que ser ajustado. ¿Y por qué menciono IPS siempre? Porque es el espejo en el que nos debemos mirar, por su volumen, por su dimensión. IPS, que tiene los mejores actuarios del país, a mi criterio, y están los mejores actuarios en IPS, que nos dijeron hace unos 15 años, nos dijeron tranquilo, el horizonte actuarial está en el 2040 y 60. ¿A qué le llamo horizonte actuarial? Para decirlo rápidamente, el momento en que los ingresos por aportes cubren los egresos por jubilaciones. Y a partir de ahí empezar a comerte la cola, empezar a usar tu reserva. Tranquilo, nos quedamos tranquilos, está a 40 años, no hay problema. Vinimos más acá, en el 2015 nos dijeron, ojo, está en el 2045. Porque variaron las condiciones. Variaron las condiciones, creció la informalidad, la subdeclaración de salarios se acentuó, en fin. Es una cuestión dinámica, no es algo inmutable. Un estudio actuarial es la foto de un momento, es una proyección a partir de ese momento. Y el último estudio actuarial de hace un año, que nos dijo que el horizonte está en el 2038. O sea, está empeorando la situación. O sea, es como una goma que la tenés estirada. En la medida que afloja se acerca a la otra. Yo temo que en 2 o 3 estudios actuariales más, los actuarios del IPS nos digan, no, el horizonte ya está acá. ¿Y qué hay que hacer? Hay que empezar a comerse la cola. Y cuando empezás a comerte la cola, que es usar tus reservas para pagar beneficios a una población que cada vez vive más, ahí ya prácticamente tenés un horizonte, el fin del modelo en unos 10 o 15 años. ¿Qué es lo que está pasando con la caja fiscal en este momento? La caja fiscal hay que entenderla del momento en que es una caja de universo acotado. Como dijimos, no crece su pasivo, pero sus activos siguen saliendo y viviendo más. Y tenés que analizarla desde el punto de vista de que la caja fiscal, que en realidad no es una caja, sino una dirección administrativa del Ministerio de Hacienda, pomposamente llamada caja previsional, no es así, administra 6 programas presupuestarios: administración pública, docentes universitarios, judiciales, magisterio, policía y Fuerzas Armadas, de los cuales 3 están en quiebra. 3, policía, Fuerzas Armadas y magisterio público. Están en quiebra, tienen un déficit sideral. Que se cubre mes a mes. Que se cubre con el superávit de las otras 3, que todavía tienen gran superávit o pequeño superávit. La que tiene mayor superávit es funcionarios públicos. Eso se usa para cubrir el déficit de magisterio público. Pero es un juego ahí medio contable presupuestario que permite, y aún así, en julio de este año, el déficit de la caja fiscal, faltaron 145.000 millones de guaraníes para cubrir todas las obligaciones de julio. Septiembre, octubre ya no tengo datos. Afortunadamente el ministro Llamosa publica esta información regularmente, una de las excepciones, muy transparente en ese sentido. Para cubrir esos 145.000 millones se usaron el superávit de los 3 programas superavitarios, se usaron 51.000 millones de guaraníes y todavía faltaron 95.000 millones de guaraníes. ¿Y quién puso los 95.000 millones? Vos con tu IVA, yo con mi IRP, la gente. El Tesoro, pero de nuestro dinero. Y ese no es un modelo de caja previsional sustentable, sostenible. Ahí hay un híbrido que hay que descifrar qué es lo que es.
es Beveridge, es Bismarck, no sabemos qué es lo que es entonces si estamos financiando con impuestos generales, eso es Beveridge. Entonces, ¿qué hacer? Y no sé, ya en este momento, desde el punto de vista de la estrategia política, este gobierno, esa es una pelota tatá, que lo que está haciendo es patear la pelota para el próximo periodo. Y en el medio está planteando medidas de salvataje in extremis muy duras que van a producir un estrés social tremendo, como por ejemplo alzar el aporte al 19% para todos. Sí. Que aquellos que se jubilaron antes de los 60 vuelvan a pagar un pequeño aporte. Exacto. Aumentar el periodo de tiempo de cotización y una serie de medidas paramétricas no estructurales. No se está tocando el modelo, se está tocando parches, hacerle parches al buque para que flote un poco más. Estamos pateando para adelante el problema en caja fiscal. Y ese mismo análisis hay que hacerlo en todas las demás cajas. Muchas de ellas ya también al borde del colapso, porque muchas ya se están comiendo la cola o están subsistiendo gracias al aporte del respectivo patrocinante, llámese Itaipú, llámese Ande. Esa es la situación hoy. Wildo, vos planteabas antes de empezar el programa que, bueno, ahora lo que se está planteando es dentro del mismo modelo actual y que quizás tengamos que analizar otros modelos. Sí, mira, ahí yo creo que necesariamente hay que cambiar el modelo. O sea, O sea, el sistema de pensiones que tenemos es demasiado poco eficiente para la situación actual en la que estamos. Yo creo que probablemente vamos a tener que mudar a una especie de sistema híbrido, en el fondo de que también se permita en el fondo tener un porcentaje de capitalización individual, principalmente para tratar de capturar de alguna forma también a la gente que tiene un poco de ingreso más alto, en el fondo que obviamente ellos van a querer pagar algo para poder tener una jubilación un poco más acorde a lo que ellos piensan que pueden tener o pueden tener. Y la otra cosa también que es importante también pensar que hay dos puntos que son bastante críticos. El tema, las pensiones es en el fondo un ahorro. En el fondo. Y uno cuando piensa, estudia macro, la identidad contable del ahorro es igual a la inversión. O sea, eso es macro 1 en el fondo en un curso universitario. Entonces, ese nivel de ahorro que va a tener el sistema de pensiones o que tiene actualmente el sistema de pensiones tiene que redireccionarse necesariamente a tratar de incrementar la inversión en el Paraguay. Estás metiendo el dedo en la llaga, Wildo, porque ningún político quiere hablar de eso y a los pensionados y jubilados cuando se le dice invertir el dinero de las jubilaciones, de la caja de jubilación, inmediatamente se le paran todas las alarmas y dicen no, van a usar nuestro dinero. Pero eso es lo que se hace en el mundo. Pero eso es lo que se hace en el mundo, o sea, independientemente del sistema que uno tenga, el país que sea, en el fondo. O sea, como dijo Pedro, uno puede tomar un modelo uruguayo, chileno o de cualquier otro país y obviamente uno no va a poder replicar eso acá. Para empezar, tenemos un mercado de capitales todavía poco desarrollado, se está desarrollando eso, bastante positivo, pero para que se desarrolle el mercado de capitales, por ejemplo, también, y que también las empresas y mismo el sector público puedan en el fondo financiar las necesidades de inversión que tenemos, que son gigantes, necesita tener un ahorro de largo plazo. Ahora tenemos un poco más de inversión de largo plazo, un ahorro de largo plazo, le tenemos a la FEDE. Sí. Pues la FEDE es una intervención que se hizo en la economía para tratar de subsanar ese problema de que tenemos todavía gran proporción del ahorro de las personas en depósitos de corto plazo. Y el ahorro de largo plazo permite préstamos a largo plazo para inversiones, para comprar casas, para construir puentes, para lo que fuere. Y permite que la economía se dinamice en el fondo. O sea, obviamente nosotros necesitamos incrementar nuestro PIB per cápita, porque necesitamos rentabilizar las inversiones. Y eso necesita capital, o sea, inversión financiera. Y uno va a tener que tener retorno para la inversión para poder pagar la pensión del jubilado, independientemente que sea un sistema de reparto o un sistema mixto o un sistema individual. Sí. O sea, lo más probable es que tenga que ser un sistema mixto a mi criterio, pero necesitas tener retorno de esa inversión. O sea, al IPS, por ejemplo, es súper importante el retorno de la inversión financiera que tiene. O sea, uno le puede gustar o no como hace las inversiones ahora el IPS, pero ese retorno financiero está permitiendo en el fondo del IPS, por ejemplo, estirar la violita un poquitito más, como dice Pedro. Entonces, eso es algo súper importante que uno tiene que tener en cuenta.
Entonces, no es algo así simplemente que uno piensa y vamos a reformar el sistema de pensiones y ahora esta caja va a funcionar así, esta otra, esta otra, esta otra. Ahí vos tenés un conjunto de ahorro que básicamente te puede servir para poder incluso llegar a duplicar tu PIB per cápita en algún punto, una X cantidad de años. O sea, fijarte un objetivo a largo plazo en la economía, es decir, no sé, digamos, o sea, al 2040 en el fondo, que era el límite anterior. Sí, el horizonte. El horizonte actuarial para el IPS. Pedro decía que era el 2038, vamos bajando cada vez más. Está cortando. Entonces, fijarte ahí y decir, pucha, mira, ojalá en esa época podamos formalizar un montón de gente, podamos en el fondo duplicar nuestro PIB per cápita, y eso va a hacer en el fondo que la proyección actuarial sea mucho más, menos pesimista, vamos a decirlo. Pero igual, independientemente de lo que uno quiera hacer, uno tiene que darse cuenta de que estamos en un mundo en el que la gente vive más. Y de a poco también la población se va envejeciendo. Entonces, el famoso bono demográfico que tenemos acá en Paraguay, Sí. en 20 años no vamos a hacer el bono demográfico. Vamos a tener una población adulta que se va a tener que jubilar y va a tener una expectativa de vida larga y menos aportantes. Y más encima, ahora, como vamos a vivir más tiempo también, vamos a necesitar también más atención médica. Sí. O sea, eso del COVID nos mostró que necesitamos atención médica y eso es algo que falta. ¿Cuál es la inversión que tienen hoy las cajas previsionales? ¿En dónde se invierte el dinero? ¿Y qué tasa de retorno tienen de esa inversión? Porque, a ver, yo conozco y creo que la mayoría de las cajas tiene su dinero en los bancos. Sí, en general, o sea, todo está en los bancos. Concuerdo mucho con ustedes en el sentido de que el ahorro interno de un país, que es el dinero que está en las cajas previsionales, tiene que ser bien aprovechado, no en aventuras políticas oportunistas, y menos para pagar deuda a los amigos, como se plantea reiteradamente en el Congreso últimamente. Los mexicanos le llaman a eso generar capital social. Es decir, si vos utilizás esa parte de esa riqueza en generar capital social, es, por ejemplo, hacer rutas. Poca gente sabe que esa ruta que va de Caaguazú hasta Ciudad del Este, el primer tramo, no el que se hizo de ahí para acá, que es una belleza, el que va, eso lo financió IPS. Esa fue una inversión a través de una operación bancaria, el IPS financió eso y esa plata volvió rápidamente por el peaje. Sí. Generó capital social, camino. Trabajo, ramales, ese es el capital social. ¿Hubo otra operación, otra experiencia con una telefónica? Sí, es una IPS muy cuestionada en su momento, donde todos nos agarramos de los pelos, porque era mucha plata, una que no veíamos el capital social, ¿dónde está el beneficio? ¿Eran porque 50 millones de dólares, algo así? Exacto, 60 creo. Sí. En la ley de IPS, que es sabia en ciertas cosas, aún con su anacronismo de sabia, dice siempre que el IPS puede realizar inversiones de clara conveniencia económica y social. Sí. Ella introdujo la figura del capital social en 1950, porque es algo clásico de los modelos de pensión. Esa plata que se prestó a esa telefónica, con las garantías y a las del tasas, Banco Interamericano. ya volvió. Sí. Eso se pagó en 2 años. Antes de tiempo se pagó antes de tiempo con los intereses anticipados, o sea, pero quedó como un símbolo de lo que hay que estigmatizar. Eso está mal. Yo creo que con ese dinero esa empresa generó empleo. Sí. Entonces volvió la inversión y volvió aporte, porque hubieron jóvenes que se incorporaron a su primer empleo, por lo menos. No sé si seguirán, pero por lo menos ya entraron a la formalidad. Y esto me lleva al otro gran punto que siempre menciono en todas las clases, en todos lados. No podés tener un sistema previsional sano en una economía laboral enferma de informalidad. Mientras estemos enfermos de informalidad, al nivel que hoy estamos, contaminados por el hermano gemelo contrabando, Sí. porque se retroalimentan uno del otro, difícilmente tengamos un sistema de pensiones sano, sólido y predecible en el largo plazo. Quiero ahí nomás acotar algo. El Instituto Nacional de Estadísticas publicaba hace una semana, porque bueno, el 21 de septiembre, Día de la Juventud, publicaba las estadísticas de juventud
Y 7 de cada 10 jóvenes están en el sector informal. Así mismo. No tiene seguridad social. Sí, ¿No? así mismo. Y es la base de ese bono demográfico que se plantea, ¿verdad? Que son quienes deberían estar dentro del sistema de seguridad social aportando para después poder jubilarse. Sí, Te doy un dato escalofriante que poca gente maneja y que es fuente del Ministerio de Trabajo. De cada 100 trabajadores cotizantes al IPS, se jubilan 11. Terminan su carrera 11. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que está mal? Claro. La informalidad, la intermitencia, el abandono del trabajo, la carrera interrumpida, etc. Dicho eso, vuelvo al tema de la informalidad. Solucionar el sistema de darle sostenibilidad a un sistema de pensiones. No pasa solamente por reformar la carta orgánica del IPS o la carta orgánica de caja bancaria o de caja fiscal. Pasa por trabajar el fondo de la cuestión, que es la economía laboral país, atacar la informalidad, tratar de que la gente, recién se hablaba de que Chile tiene 80% de población inserta en el sistema de pensiones, y Uruguay 96%. Pero cuando vos mirás qué hicieron realmente, hay un componente cultural muy importante. Claro. En la escuela se enseña seguridad social. Y es, como dicen los uruguayos, el botija al que le dice a su papá, papá, vos tenés que cotizar. Claro, tenés que pensar en tu futuro. Es una cuestión cultural. Pero no quiero cerrar mi pequeña participación sin mencionar, sin hacer alusión a ese antagonismo que hay entre modelo chileno y modelo paraguayo de reparto solidario. Pues eso es lo que está en el concienciario popular, ese antagonismo. Modelo de reparto versus modelo de capitalización individual. Sí. Y se basa en el siguiente razonamiento, que el modelo chileno es egoísta. Yo cotizo para mí y mi renta es para mí. Cuando en el modelo de reparto yo cotizo a un fondo común, deja de ser mi aporte y pasa a ser de todos. Solidario. Para que cuando yo reúna los parámetros me cubra los 5 años en los que yo ya como todo lo que puse. Claro. Y me cubra los otros 15 años en que voy a vivir a través del fondo común de los demás. Pero ese modelo, y ahí viene el problema, ese modelo de reparto funciona bien en ese mecanismo cuando se alimenta permanentemente de gente que entra, que se formaliza. Si vos no formalizás la economía, tu modelo de reparto va a caer muy pronto. Will, ¿lo querías agregar algo? Sí, mira, lo que mencionaba Pedro por el tema de la informalidad y el tema que la informalidad afecta bastante al sistema de pensiones en el fondo. Uno tiene que pensar en el fondo que la informalidad es el resultado de cuál es la calidad de bienes públicos que uno le ofrece a la población. Al joven, ¿qué le ofrecemos como Paraguay, como país, a un joven que va a entrar al mercado laboral? Sí. O sea, si se enferma, o sea, sabemos cuáles son los peros que tiene el IPS, para bien o para mal, existe, pero tiene un montón de peros. Entonces el joven no tiene mucho incentivo de querer estar ahí. El otro problema también que tiene el joven es que no tiene tampoco mucho acceso tampoco a la educación. Recordate que la educación es un tema acá en Paraguay, especialmente ahora después del COVID. Sí. Tenemos niños que probablemente aprendieron a leer deberían haber aprendido a leer en los años de COVID. Claro. No habrán aprendido a leer. La calidad de su empleo no va a ser la mejor. No va a ser la mejor, va a ser una generación que probablemente va a llegar con un capital humano, con un rendimiento del capital humano un poco disminuido probablemente por el tema del COVID, si es que no se hace algo para recuperar eso. Sí. Entonces el joven no tiene mucha oportunidad, o sea, no tiene mucho incentivo. Entonces probablemente el joven no va a querer afiliarse al IPS, va a estar contento con que le estén dentro de un sistema de medicina prepaga, que de hecho nuestro sistema de salud ni siquiera es un sistema integrado en el fondo. Claro. Lo que tenemos es medicina prepaga en el sector privado. Entonces, probablemente que cubre una aspirina y ahí una radiografía. ¿Entendés? Y ahí termina salvando IPS. Y ahí termina salvando el IPS en el fondo. O sea, aunque suene paradójico en el fondo. Sí. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que independientemente de la reforma que tenemos que hacer el sistema de pensiones, uno tiene que pensar en una reforma un poco más integral del sistema de protección social. Y ese sistema de protección social tendría que incluir probablemente un seguro de desempleo, un fondo de desempleo. Si el joven pierde el empleo, tiene unos meses de colchón para poder aguantar. Hay algunas experiencias, pero para la vuelta de la pausa,
como el préstamo para la vivienda que está haciendo IPS con algunas instituciones bancarias, ¿verdad? Que Correcto. finalmente un préstamo a 30 años de plazo, hasta 1.500 millones de guaraníes, que resulta atractivo, ¿verdad? Para cierto sector de los aportantes, en el sentido de decir, mira, yo aporto y yo puedo usar esos fondos y quizás incluso mi garantía o la garantía que yo presento es mi aporte al IPS, porque ellos saben cuánto gano, saben cuánto aporto mensualmente y saben perfectamente si puedo pagar o no puedo pagar. Son experiencias que se tendrían que plantear y experimentar quizás para que sea más atractivo el sistema de jubilaciones para los jóvenes. Pero vamos a seguir hablando de este tema a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y esta noche estamos hablando del sistema previsional en nuestro país. Aquí antes de la pausa y también durante la pausa estábamos hablando de las ventajas que tienen que tener los aportantes a un sistema previsional y hablábamos de los préstamos para la vivienda, entre otras cosas. Pedro, Ale, decías que en la pausa nos decías que hay un dato muy importante sobre los jubilados de IPS y su calidad de vida. Sí, como en el sistema de IPS, en la ley de IPS, es obligatorio hacer censos cada 3 años. 3 años creo, no recuerdo, 3 años. El último se hizo hace unos años a través de con una contratación a Dinacopa, Correo Nacional, como operador. Y uno de los hallazgos que yo encontré antes de que me echen en junio del 21, sí, por denunciar una situación irregular. Una situación irregular. Bueno, fue un año sabático interesante, pero uno de los hallazgos que me tiró ese censo, todavía parcial y no confirmado, porque tampoco se publicó ese censo todavía, que tiene que publicarse, transparencia, no te olvides ese concepto, es que el 70% de los jubilados no tienen casa propia. O viven en alquiler o viven en la piecita del fondo del hijo o de algún hijo un poco más suertudo que él. Entonces, a partir de ahí, si vos analizás esa necesidad... 7 de cada 10 no tienen casa propia. 7 de cada 10 viven de prestado o pagando alquiler, que toda su jubilación ya se va al 70% en alquiler. Y si vos analizás la situación y la contrastás con la enorme riqueza del capital inmobiliario del IPS, que tiene 1.100 propiedades, muchas de ellas en situación de abandono, costosa, improductiva, ¿por qué no atás las dos cosas y desarrollás un programa de vivienda digna para el jubilado? Yo veo como un objetivo de corto plazo ni un jubilado sin casa propia. Pero no arranques cuando se jubila, arranca cuando tiene ya 15 años de aporte, 20 años de aporte. Ahí ya metelo en el sistema, hay muchas figuras, hipoteca. A los 40, 45 años de edad. Ese es un tipo que ya se va a jubilar, porque ya están mirando la pista de aterrizaje. Entonces, él ya ofrecerle un programa de largo plazo subsidiado, para que tenga casa propia. Ese es uno de los beneficios que hay que instalar. Lo otro es el seguro de desempleo, que de hecho el IPS lo implementé yo cuando era gerente, porque el Estado nos entregó $100 millones y nos dijo pagar la compensación económica por desempleo, por suspensión de contrato. Ese es un desempleo disimulado en la pandemia. Y lo hicimos, porque la ley nos ordenaba. Y gracias a eso mucha gente subsistió. El desempleo ser condicionado. Hoy perdés tu trabajo y el sistema de pensiones, el IPS te va a sostener por 4 a 7 meses con una condición, que vos te capacites y que busques trabajo. Claro. Y en una escala progresiva de sostenimiento, empezar con medio salario y luego bajando, como coaccionándote a que te reenganches otra vez. La función de un sistema de pensiones no es fabricar jubilados, es principalmente introducir gente al sistema laboral, principalmente. Y aparte de eso, por supuesto, trabajar fuerte en protección social, en salud. No puede ser que a 79 años de creación del IPS con su programa de salud esté en la situación tan angustiosa en la que está. Yo pensé que era insuficiencia de recursos durante mucho tiempo, que el 39% de los aportes que van al presupuesto de salud no alcanza. Por muchas razones, tecnología médica, medicamentos más caros, etcétera. Pero fundamentalmente veo en una cuestión de debilidad institucional, mala gestión y corrupción.
Ese es el cáncer del IPS en salud. ¿Cómo atacar eso? Y bueno, la clase política a partir de abril, marzo del 23 tendrá que ponerse los pantalones largos y limpiar eso. Hablabas de otras herramientas también que se pueden implementar después de conocer esta experiencia del 70% de los jubilados que no tienen vivienda y que se implementan en otros países. Sí, bueno, ahí hay que partir de la base que en otros países con un sistema de capital un poco más desarrollado, con mayor cobertura social, pasa lo opuesto a lo que mencionaba Pedro, que la mayor parte de los jubilados tienen casa propia, porque ya son países que cerraron su déficit habitacional en gran medida. Claro, no acá tenemos más de 1 millón de viviendas de déficit. Sí. Más de 1 millón de viviendas de déficit. Ahí es otra historia, podemos hablar 5 programas del problema de vivienda. Pero la solución que ellos vieron, en el fondo, para complementar justamente uno de los problemas que a veces tienen estos sistemas de capitalización individual especialmente, es algo que se le llama más o menos hipoteca revertida. ¿Qué es lo que es eso en el fondo? Una persona de 75, 70 años jubilado, que tiene vivienda propia, es como que vende la casa anticipadamente y va recibiendo como una especie de cuota por el valor de la vivienda, y eso le ayuda a complementar el ingreso que tiene de las pensiones. Claro. Por un lado tiene su jubilación, por otro lado tiene una cuota de la venta de su casa. Sí, porque en general pensaba que en esos países ya tienen poco número de... O sea, las parejas en el fondo tienen menos hijos en el fondo. Y en está ocurriendo acá también. Sí, y va a pasar, es un tema demográfico que va a pasar. Y en algunos casos hay adultos mayores que llegan a la jubilación sin siquiera tener hijos. Entonces, la solución que le encontró el Estado o el sistema en algunos países es el sistema en el que ellos venden la casa y van recibiendo adelantadamente. Y obviamente ellos siguen viviendo en la casa hasta que se mueran, en el fondo. O sea, no se le echa a la casa, en el fondo del departamento, lo de la propiedad que sea. Y eso es una idea bastante innovadora, porque también ayuda a dinamizar un poco también el ingreso del adulto mayor. Y también, en el fondo, también dinamiza mucho también el mercado inmobiliario en esos países, que también es otro tema aparte. Tenemos 2 minutitos para cada uno para una conclusión sobre los cambios que necesita el sistema previsional. Así que, bueno, empezamos por vos, don Pedro. Sí, yo no quiero cerrar sin mencionar algo que ya, la informalidad ya hablé, pero no quiero dejar de mencionar a ese enorme caudal de bono demográfico, le decimos que ya no es tan bono demográfico, ya disminuyó mucho ya, se está diluyendo de a poco y no hicimos nada. La enorme cantidad de jóvenes que salen de la formación secundaria y hasta terciaria con una carga tecnológica enorme. Este aparatito, la computadora, se come en el mundo, quieren comer el mundo en 2 años. No como nosotros que queríamos entrar a un empleo de 25 años y cobrar nuestro... cambió el perfil de esa juventud a vida de trabajo y de qué tipo de trabajo. Sin embargo, los queremos incorporar al modelo 1950. 8 horas, aguinaldo, patrón, empleador, el modelo clásico. Por eso se resisten. Lo que tienen que hacer el sistema de pensiones, de IPS principalmente, es readaptarse y establecer regímenes, hasta te diría diferenciados, que le permitan ser atractivos para ese tipo de trabajadores, porque son trabajadores. El Uber, el que maneja Volt, es cierto. Sin embargo, no tiene la vía para entrar a la formalidad. Nosotros como Estado, como instituciones, no le damos el camino. En eso hay que trabajar. Y ni que hablar de los micropimistas, que también queremos meterlo, siempre digo que es la cuadratura del círculo, queremos meter un cuadrado en un redondo. Meter a los micropimistas en el modelo 1950 no se puede. Y que son los que más empleo generan. Que es el tejido que sostiene la economía realmente. Y sin embargo lo tenemos marginado sin seguro social, sin protección social. Ese es el debate que tenemos, o el análisis que hay que hacer dentro de poco en el Congreso. Wildo. Y mira, yo quisiera cerrar el tema de que, repetir el tema de que es necesario el tema de la reforma de pensiones. Pero yo creo que algo que hay que tener bastante en cuenta es que es bastante difícil pensar en una reforma de pensiones que no sea dolorosa. Necesariamente van a haber gente que no van a estar de acuerdo y necesariamente se va a tener que pagar un costo político. Pero yo creo que ahí hay que tener un poco más de altura de miras y mirar en el largo plazo
y mirar más que lo que se tiene que hacer hoy es algo que se va a recoger a futuro y pensar básicamente en las generaciones futuras. O sea, probablemente nuestra generación, no digo que está perdida en el fondo, pero ya tenemos que darnos cuenta que nuestra generación va a ser la generación que hace sacrificio para que la siguiente generación pueda tener un mejor sistema en el fondo. Entonces, eso es algo que yo creo que hay que tener presente, y que alguien venga a decir que hay una receta que no traiga costo ni olor en el fondo con eso, yo creo que está mintiendo y está siendo poco realista. Bueno, pero también los cambios que se planteen van a ser para nosotros, porque yo quiero llegar a la jubilación y quiero que mi jubilación sea digna. Sí, pero... Y para eso se necesitan cambios. Se necesita cambio, pero el que vaya... O sea, nosotros vamos a recibir todavía los beneficios de la reforma, pero el que va a tener el beneficio total probablemente va a ser la persona que se está incorporando ahora al mercado de trabajo. Bueno, y estos cambios los vamos a seguir discutiendo en los próximos bloques, los vamos a seguir debatiendo en los próximos bloques justamente con representantes de los jubilados, del sector público principalmente, que tienen su propuesta, tienen su análisis y lo van a plantear aquí en Contexto a la vuelta de la pausa. Gracias, Wildo. Gracias, Pedro, por estar aquí esta noche. Un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos aquí en Contexto hablando del sistema de pensiones y jubilaciones, y para eso invitamos a otro sector que, bueno, tiene su planteamiento, su análisis, sus propuestas, y ellos son los representantes de los jubilados, en este caso del sector civil, de los funcionarios públicos. Para eso nos acompañan esta noche la doctora Casilda Delgado de Schneider. Ella es asesora financiera. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por estar acá. También nos acompaña la licenciada Eugenia Pedroso. Ella es presidenta del Consejo de Presidentes de Jubilados y Activos de Funcionarios Públicos del sector civil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, licenciada? Muy buenas noches. Muy buenas noches a tu audiencia. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Y está con nosotros también el doctor Jorge Ramírez. Él es presidente de la agremiación de funcionarios públicos, jubilados y activos, también del sector civil. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Gracias, Fito, por la invitación. Y estamos aquí para Gracias a ustedes. hablar de jubilación. Nos preocupa la situación, el diagnóstico que se hace desde distintos sectores técnicos sobre la situación actual y el futuro de las cajas jubilatorias, y sobre todo la caja a la que ustedes pertenecen, a la cual aportaron y de la cual tienen que seguir recibiendo la jubilación, la caja fiscal, que nos decía recién el señor Pedro Ale. No es un sistema de jubilaciones, sino una administración de aportes prácticamente en cuanto a cómo se maneja. 145.000 millones de déficit solamente al mes de julio de este año, publicaba el Ministerio de Hacienda, y es una situación muy preocupante. Quiero empezar por vos, doctora, porque sos la asesora financiera, y me imagino que cuando ustedes hablan del sistema previsional y de la caja fiscal, tienen un análisis, un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? Bueno, primero quiero que pongas el cuadro para mostrarle, porque hay una confusión. No es una caja fiscal, porque los fondos no es del Tesoro. Los fondos son fondos de jubilaciones y pensiones por sectores, y que administra, de acuerdo a la ley orgánica del año 1909, ordena a que el Ministerio de Hacienda sea el administrador. Entonces voy a mostrarles un cuadro para que entienda cómo maneja el organismo administrador este fondo y por qué dicen caja fiscal, sin ser caja fiscal. Y vamos a recorrer desde el año 1909 al 2000. Y llegamos, el primer cuadro. No, el que dice 2000, el primero. Ejecución presupuestaria año 2000. Sí. Bueno, ustedes van a ver que el ministerio está... Acá tenés, si quieres mirar más cerca, ahí tenés. Bueno, el Ministerio de Hacienda está poniendo el objeto del gasto, pero la fuente de financiación, que es FF, que usted ve, que es 10. ¿Qué significa 10? Recursos del Tesoro. No es recurso del Tesoro. Todo ese tiempo, desde 1909 hasta el 2000, administró como si fuera recursos del Tesoro, sin ser.
O sea, se usaba la plata de que ustedes aportaban. Se depositaba en la cuenta de tesoro. Sí. Los aportes de quién, de los funcionarios públicos, del aporte del magistrado. Ahí usted tiene que el 102 identifica el organismo financiador. Sí. Y es de aporte de funcionarios públicos. Aporte del magisterio de instituciones privadas no tiene código. El 105, aporte de docentes universitarios. Los deficitarios, toda la vida, son el 103, aporte de magistrados judiciales, que superó eso. El 104, aporte de Magisterio Nacional. Sí. Y el 106, aporte de Fuerzas Armadas. 107, aporte de las Fuerzas Públicas. Que es la policía. Exactamente. Y luego los gastos de sepelio y pensiones y jubilaciones. Usted está viendo que el sector deficitario, ¿verdad? Ya en aquel entonces, en el año 2000... Hace 22 años. Exactamente, ya era de 550 mil millones. Y donde ustedes están viendo que el magisterio, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, estaban con déficit. ¿Quién cubría esos déficits? ¿Quién? Y usted ve en la primera parte superávit, que tenemos un superávit de 52 mil millones, ¿verdad? La primera parte. ¿Y qué sucede con eso? Aporte de funcionarios públicos y aporte de magisterio de instituciones privadas. Nada más que eso tenían superávit. 52 mil millones. Claro, no, pero no cubre los 550 mil millones. Pero... Es 10 veces menos. Pero financiaron el déficit de los maestros. Desde hace 20 años. Desde 1909 estamos hablando que la ley se creó. Pero este cuadro es de hace 20 años. 20 años. ¿Y cómo cerraron? Todos cerraron con déficit. Con cero guaraníes. ¿Por qué? Porque manejaban como si fuera una caja fiscal. Y en una se deposita en el Banco Central en una cuenta del Tesoro. Ahora vamos a hacer nuestro viaje desde el 2000 hasta el 2021. Veamos, es el siguiente cuadro. Es el siguiente cuadro. Este es un cuadro no hecho por mí. Este es hecho por el Ministerio de Hacienda. Correcto. Fuente Ministerio de Hacienda. Fuente Ministerio de Hacienda, donde nos muestran los sectores con déficit y con superávit. En millones de dólares. En millones de dólares, muy cierto. Entonces, estamos viendo del 2017, administración pública, con 74 millones de dólares de superávit. En el 2018, 78 millones de dólares. En el 2019, 73 millones de dólares. En el 2020, 69 millones de dólares. Y en el 2021, 60 millones de dólares. Así también le sigue magistrados judiciales, por supuesto, mucho menos. Pero el déficit siempre es 10 veces más. Bueno, le voy a explicar. Y ahí ustedes ven en rojo Magisterio Nacional, que tuvo 49 millones de dólares. De déficit. 51 de déficit. 61 de déficit. 90 millones. Fíjese, 30 millones de dólares prácticamente en un año. Sí. Y luego tenemos 94 millones de dólares. Esto es lo que nos muestra el Ministerio de Hacienda, que hay un déficit de 231 millones al 2021. Sí. Pero lo que nos cuenta es cómo cerraron que el magisterio, vamos a irnos al año 2021, 90 millones de dólares. ¿Y cómo cerraron? Y se tiene un déficit de 15 millones al cubrir las cajas superavitarias. Sí. ¿De dónde salió ese 15 millones, ese 30 millones de dólares? De los saldos positivos, de los superávit ejercicios anteriores. Sí, correcto, está bien, pero igual no cubren. No cubrimos. El resto de los militares y policías cubre el Tesoro Nacional, con fuente 10. Perfecto, que es nuestro aporte como impuestos del IVA, del impuesto a la renta personal, del IRASI, de lo que fuere. Sí. Mostrarle el siguiente cuadro para que ustedes se den cuenta. Acá sí estoy, es con
El siguiente, por favor, que es en dólares. Bueno, aquí se ve bien el ejercicio 2021, donde la administración pública tiene un superávit de 60 millones de dólares. ¡Qué contento! 60 millones de dólares va a ir a la cuenta 20, porque tenemos cuenta separada en el Banco Central. Ahora sí tenemos. Sí. Bueno, me identifica que yo tengo mi organismo financiador, es Recursos Propios, Fuente 30. Y el organismo financiador 016, Funcionarios Públicos. Estoy cerrando con un 68% de superávit. Sí. Una empresa gana esto. Es buenísimo, ¿verdad? Sí, buenísimo. Hay una diferencia entre los aportantes y los jubilados. Exacto. Bueno. Y él es a favor de los aportantes porque, bueno, hay más aportes que pagos de jubilaciones. Pero exacto. En los demás rubros tienen, ¿cuánto? 400 millones de dólares de déficit. Sí, pero el déficit de los maestros... 500 millones de dólares de déficit ahí. Sí, el déficit de los maestros es 94 millones de dólares. Sí. ¿Cómo se cubrió? Ah, no, perdón, es 272 el déficit. 272 millones de dólares el déficit total de esos sectores deficitarios. Sí, señor. En el 2021. Porque yo sumaba los 272 a los otros. Sí. Y de 272 el total. Lo que pasa es que el déficit del Magisterio Nacional es 94 millones. Pero se les financió 95 millones. ¿De dónde? De nuestra caja. De la caja de los... del aporte de los funcionarios públicos. Sí. Entonces nosotros cerramos con 31 millones de déficit. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los superavitarios cerramos con déficit. Sin embargo, los deficitarios cerraron. Magisterio Nacional con 1 millón de dólares de superávit. Fuerza Armada cerró con 2 millones de superávit. Fuerza Pública con 1 millón de dólares. Y eso puede ser. Estamos actuando mal. ¿Y cuál es la modificación que se tiene que hacer? Porque si yo no estoy equivocado, ustedes incluso llegaron a plantear un proyecto de ley de equiparación de los haberes jubilatorios. Sí. No equiparación, pero yo le voy a hablar de ese tema. Reajuste, nos dividimos los temas para que podamos... Quiero seguir un poquito, si me permite. ¿Por qué sucede esto que usted está preguntando? Sí, ¿por qué? El siguiente cuadro, por favor. Bueno, acá nosotros tenemos 14 leyes especiales. Sí. Son 14 sectores. Sin embargo, solamente estamos viendo y nos muestra el organismo administrador 6 sectores nada más. ¿Dónde están los 8 sectores? Que aparentemente ya se le concede la jubilación a 6 sectores. ¿Dónde están? Están dentro del grupo de funcionarios públicos. Por lo tanto, nosotros no sabemos si ellos tienen superávit o tienen déficit. Estamos cargando con eso. Pero, ¿ustedes tienen un estudio actuarial? Sí, tenemos. ¿Y qué dice el estudio actuarial? En cuanto al horizonte financiero que nos decía, al horizonte actuarial que nos decía Pedro Aley hace un ratito, nos decía, el IPS en el 2038 va a empezar a utilizar sus reservas para poder pagar jubilaciones. En la caja fiscal, ¿cómo están? No en el sector de funcionarios públicos, no en el sector de la policía, no en el sector de los militares. En la caja fiscal, ¿cómo está ese estudio actuarial? No existe caja fiscal. Lo que existe son cajas por sectores. Y el único que tiene esos fondos le pertenece a los funcionarios públicos. Sí. No es del Tesoro. No existe la caja fiscal. Bueno, y no es pero hoy se están cubriendo estos fondos con impuestos. Con impuestos. No todos. No todos. Pero el Estado tiene que pagar. Sí. Y cuando el Estado tiene que pagar, dice, no me alcanza. Tengo que usar los impuestos para poder pagar jubilaciones. A todos estos sectores. Unos ponen más, otros les falta. Pero el Estado tiene que pagar. El Estado le paga y por una ley especial que es a los militares y policía, que son haberes de retiro. Pero esa ley es de hace muchos años. Yo, la parte de las disposiciones legales, quiero dejarle al doctor Ramírez, que fue abogado del Tesoro y conoce muy bien el tema. Sí.
Ese déficit del que usted habla, ¿por qué nosotros mantenemos, afirmamos y definitivamente decimos que no es una caja fiscal? ¿Por qué? Porque es nuestro dinero. Nosotros aportamos durante 40 años, con 62 años de edad, nos jubilamos al 100%. Esa estadística del que habla el doctor Halle, yo no puedo, y disculpe, me va a disculpar el que lo mencione, IPS es una cosa diferente, totalmente diferente. Quizás el sistema puede hacer, como el sistema siempre Paraguay trajo enlatado y nosotros compramos y adecuamos a nuestras necesidades. Se trajo de Chile, ¿verdad? Entonces quiere decir de que nosotros ni siquiera somos capaces de hacer nuestras propias leyes y tenemos que traer modelos que no nos corresponden porque ningún país del mundo es igual a Paraguay. Y Paraguay no es igual a todo el mundo. Y porque sabemos qué problemas tenemos nosotros en Paraguay. ¿Qué pasó? El problema de la caja fiscal se vino mal administrando, mal administrando. Por supuesto que la caja de los policías, no podemos hablar de eso. Hay una ley, ellos tienen que resolver ese problema y no es que dicen no me alcanza aquí, no me alcanza allá. Tiene que sacar de los impuestos, sí, o si no los militares le vienen encima. Claro. Ese es el problema que nosotros del sector civil los militares cobran hoy, un jubilado que se jubiló como general, cobra lo mismo como jubilado que lo que cobra un general en actividad. Y cuando hay el aumento del salario mínimo, yo quería también que el doctor Ramírez hable de eso, también recibe, y ahora recibió 11.5%. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros somos el sector más pobre, pero así también le bancamos, y disculpe que use estos términos. No, por favor, adelante. Le bancamos al Magisterio Nacional. Siempre se habló del déficit, pero nunca pudieron resolver. La ley, la Constitución Nacional, ¿de qué año? 1992. ¿Y cuántos años tenemos a hoy? 30 años. 30 ya. ¿Y por qué antes no se preocuparon? 2008. Claro, pero... Un ratito te voy a decir que si no se hacen los cambios va a ser cada vez peor. No, pero nosotros hace 10 años que luchamos, ellos hacen mucho más que están luchando. Yo les digo... Pero ustedes cuando plantearon no sé si el reajuste, equiparación también de los funcionarios o los jubilados del sector civil, hicieron un planteamiento para tener una situación similar a la de los militares o los policías. No, yo les voy a explicar esa parte. Resulta que hay demasiadas incomprensiones hacia nuestro sector. Y también hay gente que tira nomás una versión y esa versión ya es válida, le asusta a los pobres maestros. Nosotros, yo le voy a mostrar y tengo en mi material cuántos jubilados somos que cobramos menos del salario mínimo. Y no tenemos seguro. Los maestros por lo menos. 40% de los jubilados del sector. No, 40% nomás cobran. El mínimo. 40% del salario mínimo. Según Hacienda, que es lo que yo le quiero hablar así de seguido de todas las leyes, pero antes yo quiero comentarle lo que dicen de nosotros y agradezco muchísimo esta oportunidad. Claro. A mí lo que me gustaría que aproveches el tiempo porque nos quedan 10 minutos para decirnos cuál fue el planteamiento de ustedes. Más allá de lo que diga la gente. 7 artículos. Bueno, el artículo primero dice que nosotros que pedimos equiparación, no es equiparación, es un ajuste. Un ajuste, tampoco es una... ¿De cuánto por ciento? Y nosotros hicimos, según los cálculos que tengo todo, que yo le puedo dejar y usted puede revisar para no irnos mucho en tiempo, porque yo ya le pasé al muchacho tenemos un ajuste para un sector que va a representar en dólares, según nosotros estimamos, 8 millones de dólares. Poquísimo, 8 millones de dólares. Pero ¿cuánto por ciento es el reajuste?
El reajuste no te puedo decir en porcentaje porque uno gana 700, otro 750. Ustedes lo que Entonces vamos a poner un límite, menos del salario mínimo. Claro. Acá está el salario mínimo y acá está lo que gasta menos. Y eso representa 8 millones de dólares. Que no ganen menos del salario mínimo. Que todos, por lo menos, el mínimo. Que alcance el salario mínimo. Excelente, me parece muy justo. Y que a partir de ahora ningún funcionario público jubilado pueda ganar menos del 75% del salario mínimo. Perfecto. Porque vienen las futuras jubilaciones o descuentos, esto y aquello. Sí. Ese es el artículo primero. El artículo segundo establece el procedimiento. Nosotros, ¿qué le dijimos? Es que no nos quisieron escuchar, ni siquiera en el Congreso no nos quisieron escuchar. Ese interés que generan los bonos colocados de AFD y los intereses que generan la colocación de los CDA, está ahora, hasta hoy, y tengo los números, 103 millones de dólares. Y yo necesito 8, ¿verdad? Para cubrir eso. Y para aquella, porque no podemos hablar de un solo sector. Nosotros hablamos, y el senador Martín Arévalo, él hizo la proyección y esto quiero que me saquen. Y le sacamos. Y él está seguro, así como nosotros estamos seguros. Nosotros vamos a ceder esa parte. Correcto. Para que todos los 4 sectores, no hablemos de policía y militares, con los intereses ganados, 103 millones de dólares, con ese interés que se financien a los pobres compañeros que están por morir. Y de ese mismo saldo que se le ajuste a los demás compañeros, pero en números reales, no en porcentaje. Cuando hace porcentaje, yo gano 5 millones, el doctor gana 20 millones. Y pongo un porcentaje para mí. Claro, para él va a ser mucho mayor el beneficio. A él le conviene todo. Y actualmente todo se está haciendo a través del IPC, las actualizaciones. Pero esas actualizaciones es el índice de precios del consumidor. La inflación. Y bueno, si vos comes sandía, yo también tengo derecho de comer sandía. ¿Por qué vos no vas a comer la sandía? Yo también tengo que comer la sandía. Y si vos te compraste el whisky, que es el más caro, yo también tengo derecho, pero no me va a dar cuero para comprar eso. Claro, porque la base sobre la que aporto y la base con la que se jubiló es menor. Eso lo entendemos clarísimamente. Pero bueno, entonces es 94 millones de dólares nos va a alcanzar. Sumado con estos dos, se resuelve el problema de ajuste. Correcto. Al doctor le quiero preguntar también si puede agregar respecto a todos estos cambios que se plantean, ¿verdad? Bueno, la verdad es que el sistema jubilatorio es complicado. Máxime en nuestro caso, en que son diversos sectores que tienen una vida pública sometida a una regulación absolutamente contradictoria y dispar. El Ministerio de Hacienda hace rato, los ministros de Hacienda vienen chutados la pelota. Exacto. Porque como explica la doctora, vos ves como explicó la doctora de Neider, vos estás viendo el aumento nuestro, ¿verdad? Nuestra recaudación. Y estás viendo el déficit de los demás. Pero ¿a quién se le ocurre, Fito? ¿A quién se le ocurre que nuestro superávit vaya a financiar el déficit de otro sector? O sea, lo que ustedes me están diciendo es que, por ejemplo, los aportes de la caja de IPS no pueden cubrir el déficit de la caja bancaria. Lo que te digo. Es injusto. Porque son cajas distintas. Es claro. Pero para la ley no son cajas distintas. No. Para la ley son cajas distintas. Por eso la ley 2345. Hacienda le llama caja fiscal. La ley 23. Pero no es cierto. La ley 23. Son cajas distintas. Son cajas distintas. No tendrían, es ilegal cubrir ese déficit. Contablemente son distintas. Tienen cuentas separadas. Es ilegal cubrir ese déficit. No son. De acuerdo a la Constitución Nacional. Atender que cuando la tolerancia ya se excede, pues no se puede permitir. Por eso nosotros, Fito, presentamos una denuncia en la Fiscalía
contra los gestores, contra los senadores y diputados que sancionaron y contra el presidente de la República que promulgó la ley. Y está en este momento la Fiscalía y se designó 3 fiscales para investigar y está recabando información. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos cansados de subvenir con nuestros recursos las necesidades de otros. Y nosotros no podemos aprovechar nuestros recursos para obtener la actualización que está hablando la doctora. Quiero volver con la doctora Schneider, nos quedan 4 minutitos. Ese horizonte financiero o horizonte actuarial, ¿a qué año les lleva a ustedes como funcionarios públicos del sector civil? Sí. Ya que son cajas distintas, ustedes tienen un estudio actuarial de su aporte y de su jubilación. Sí. ¿Cuál es el resultado de ese estudio actuarial? Porque las cajas previsionales se basan en esas progresiones, ¿verdad? En esas proyecciones también. Y si me disculpa, antes que hable la doctora, un minutito. Sí. Tenemos la solución y tenemos en qué objeto del gasto van a ejecutar el déficit de los maestros. Tenemos la solución en las manos, depende que el ministro... ya eso. ¿Quieres que te diga? Ya, urgente. Bueno, como hay un déficit en el presupuesto 2023, hay un presupuesto, una diferencia entre ingreso y gasto de 8%. Sí. Poner el cuadro. Nosotros tenemos... ¿Podemos poner el cuadro 2021? 2023. 2023, sí. Sí, ahí está. Pero explícanos más mientras, licenciada. 2023, hay una diferencia, hay más gasto que ingreso. Sí. Y hay un superávit de nuestra caja de 1 billón de guaraníes. ¿Qué pasa? $1 millón de dólares. 1 billón en guaraníes, estamos hablando. No saqué yo en dólares todavía. Bueno, ¿qué pasa con ese superávit? Sí. Ese superávit, bueno, nosotros le vamos a prestar a los docentes. ¿Por qué no le podemos prestar? Si nosotros le prestamos a FD, le prestamos a Banco Regional, a Banco de Fomento. Sí. Y tiene que ser AAA, regional es AA, ¿verdad? Pero Hacienda hace lo que quiere, ¿verdad? Pero ellos ni intentan buscar una solución dentro de la misma la FD les paga intereses a ustedes. Claro. Los maestros les van a pagar intereses. De eso quiero hacer el ajuste. Sí, ¿Por qué no puedo usar ese interés? Tengo que usar ese interés. Mío es. No es pero del policía ni del militar. Cuando planteas, licenciada, cubrir el déficit del magisterio, te van a pagar un interés por eso. El Estado es lo que está establecido en el artículo 4. El Estado nunca aportó. Nunca nos aportó. Entonces, ese superávit que hay ahí, de ese superávit, vamos a crear un activo y un pasivo contingente. Y es cuenta del Estado. A eso queremos llegar y tenemos la fuente de financiamiento de balde que ellos quieren crear, alzarle más los aportes, los años de antigüedad y desesperarle a los maestros. 1 minuto tengo, doctora. Como usted ve, el proyecto de presupuesto del año 2023, nosotros estamos un ingreso de 514 millones de dólares. El gasto es de 776 millones de dólares, el cual los funcionarios públicos tienen un ingreso de 242 millones de dólares y un gasto de 125 millones de dólares. Un superávit de 93%. Si se llega a recaudar la totalidad. Sin embargo, el déficit de los maestros es de 135 millones de dólares. Vamos a pagar y vamos a cerrar con un déficit de 118 millones de dólares. Pero el estudio actuarial, ¿qué dice? Ustedes, ¿hasta qué año tienen posibilidad de solventar caja fiscal? O damos toda nuestra plata a otro, pues. Claro, pero por eso ya un estudio actuarial les dice a ustedes, ya están usando sus reservas, no hay ahorros, no hay inversiones, ya están comiéndose la cola. ¿Existe ese estudio actuarial y dice eso o no? Sí existe. ¿Y a qué año le dice que ya están usando las reservas? Y nosotros somos un poco más pesimistas que los actuarios. ¿Por qué? En el 2050, ninguno de los tres acá no vamos a vivir más, ni siquiera vos. Claro. Bueno, hicimos por 5 y por 10 años. Tenemos que irnos, pero ¿a qué año?
les dicen los actuarios? ¿En qué años les dicen que en 5 o 10 años. En 2 años colapsa. En 2 años colapsa. Sí. Ya está. Sí. Tenemos que pero irnos. Nosotros, vamos a hacer un nuevo programa y les vamos a invitar nuevamente, pero en 2 años colapsa. Acá lo que hay que hablar es tema político. Claro, por eso tenemos. Los números son muy gracias por estar acá esta noche y les vamos a volver a invitar para otro programa para volver a discutir este tema porque es demasiado importante. En 2 años podría colapsar esto. El próximo gobierno hay que hablar del tiene tema que tomar medidas.